Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 17. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadora. El tema de hoy es el segundo parcial. Los objetivos de esta clase son los siguientes: repasar los contenidos de la materia, evaluar los contenidos de la materia mediante el segundo parcial correspondiente a la unidad 2 y 3. Así que ahora voy a compartir estos contenidos por el grupo de WhatsApp, como siempre lo hacemos todos los días, jóvenes. Acuérdense que nosotros todos los días le pasamos los objetivos de la clase virtual. El plan de clase lo tienen y hacemos un seguimiento lo más estricto posible a todo lo que nos hemos propuesto avanzar, jóvenes. Y también utilizamos métodos y técnicas de aprendizaje continuamente. Uno de ellos, una de las estrategias es el trabajo colaborativo, jóvenes, ¿no? El debate. ¿Por qué? Porque usted opina, le damos la oportunidad de opinar. Y en lo posible, obviamente, también le ayudamos a mejorar su comprensión, pero no por un capricho personal, jamás, jóvenes, sino basado en algún contenido teórico, algún material que ya previamente ha sido escrito, revisado y aprobado, jóvenes, como decimos, ¿no? Un documento formal. Bien, entonces, jóvenes, hoy tenemos nuestro segundo parcial, pero me gustaría que podamos ver algunos detallitos más sobre lo que es el examen. El día de ayer, jóvenes, durante la práctica de laboratorio, hemos aprendido, jóvenes, a conectar dos equipos en red. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Aló? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Y durante ese proceso hemos utilizado dos herramientas, dos accesorios, dos utilidades del sistema operativo, como es el CMD o el PowerShell. O bueno, se lo sugirió eso. Luego utilizamos comandos o comandos internos, ¿no? Para poder visualizar, jóvenes, lo que es la IP fija, la IP del Wi-Fi. Y así, jóvenes, hemos realizado algunos envíos de mensajes y solicitud de respuesta a través del comando ping. Estamos repasando lo que hemos hecho el día de ayer. Pero también dijimos de que el ipconfig podía recibir parámetros para poder, jóvenes, darnos más información. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. Bien. También decirles, jóvenes, que este proceso de la comunicación entre dos equipos normalmente responde, jóvenes, a una estructura, o se acomoda o está estructurado, jóvenes, en 7 niveles, a los que se le llama el modelo OSI. Y obviamente hay una capa, digamos, ¿no?, del medio, y hay una capa del equipo. O sea, hay una parte que está implementado en el medio, o sea, en la comunicación, vamos a decirlo, ¿no?, en el proceso de poder enlazar al equipo, y hay una parte que está implementado en el sistema operativo o en la computadora. Entonces, a nivel físico, jóvenes, como ustedes bien saben, las señales viajan de forma binaria, con puros ceros y unos. Por eso decimos que en este nivel solamente vemos unidades de datos como bits, nada más. Luego hay un nivel de enlace de datos, donde se da el direccionamiento físico a través de la MAC. La MAC, jóvenes, es una dirección física, y obviamente aquí se manejan frames, cuadros. Así se llama a ese segmento, a esa unidad de datos, así como decimos bit, byte, decimos megabyte, terabyte, así como decimos que se llama sector, clúster, ¿no? Igual en el proceso de la comunicación hay eso. Luego, jóvenes, viene el nivel de red. Dice determinación de ruta, direccionamiento lógico, IP, y aquí se manejan paquetes. En esta parte de aquí trabajamos con puro router. En el nivel de enlace de datos, a nivel de tarjetas de red, ¿sí? Tarjetas de red, ya sean Wi-Fi o ya sean Ethernet. Luego viene el nivel de transporte, la implementación que está en el sistema operativo. Entonces podemos decir que esta parte aquí, jóvenes, está implementado, jóvenes, en hardware, generalmente, ¿sí? En hardware.
en los dispositivos que ustedes han desarmado en el primer laboratorio. Por eso le digo, jóvenes, ábralo, véalo, busque, ¿sí? Porque la verdad es todo que esa es la mejor manera de aprender. Es la mejor manera de aprender. Y yo siempre estoy instigándolo a usted, jóvenes, para que usted se llene de las ganas de aprender. Porque el aprender, jóvenes, algo nos da la oportunidad de ganar dinero. Y interesantemente, jóvenes, de eso depende mucho la felicidad, la tranquilidad, jóvenes, de nuestra familia, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, en el nivel de transporte se maneja una unidad de datos llamado segmento. Entonces, ¿cuántos segmentos me pasó? ¿Qué segmento está mal? Todo es segmento, todo es segmento. Pero en el nivel de red, jóvenes, en el nivel de red, hablamos de paquetes. El switch, ¿cuántos paquetes procesó? El router, ¿cuántos paquetes procesó? Ayer ocupamos un switch. Ese trabaja en el nivel de red. Luego hay un nivel que se llama nivel de sesión, comunicación entre dispositivos de la red. Entonces aquí se manejan datos o data. La data. Pásame la data, dice, ¿no? Hemos perdido la data, dice, ¿no? Otros llaman trama también. Trama, ¿sí? Bien, entonces eso ocurre en el nivel de sesión. Dice comunicación entre dispositivos de la red. Por ejemplo, cuando mandamos, jóvenes, un conjunto de datos a través de un socket, una comunicación tipo socket. Luego viene el nivel de presentación, dice representación de los datos. Aquí como que se formatea los datos, ¿sí? Se formatea, se acomodan los datos para un envío, se preparan los datos. Y luego viene el nivel de aplicación, que son los servicios de red y aplicaciones que utilizan, que generan los datos para que alguien lo procese, luego se comunique, luego lo envíe, establezca una comunicación, ¿no? Y lo envíe al equipo destino. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Este material yo ya lo he publicado, ¿correcto, jóvenes? Sí, jefe. Ya. No sé si lo expliqué, pero estamos haciendo paso a paso. Y bueno, ya hicimos esto. Entramos un ratito aquí a la referencia de arquitectura. Si uno ve el libro de breve historia de la computación, para aprender más de hardware que nos toca para esta unidad, tendría que ir a la página número 50. Para entender sobre la memoria, tendría que ir a la página 54. Para entender el funcionamiento del procesador, debería ir a la página 55. ¿Correcto? Y si quisiera aprender un poco más sobre computación cuántica y biológica, los conceptos más básicos, porque ya les he dicho que, tal como dice el material que escribí para ustedes, que se llama Breve Historia de la Computación, no es un libro de aprendizaje, digamos, profundo. Su nombre mismo lo dice, breve. Debería llamarse tal vez Síntesis de la Historia de la Computación. Vamos a cambiar el nombre para la siguiente versión. Bien, porque no es un material, digamos así, de que uno puede estudiar a profundidad un tema. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Bien, luego viene la historia y evolución. Este material ya es un material de estudio. Y obviamente aquí habla sobre la constitución de la XT. Y vamos a abrirlo. ¿Por qué? Porque es importante que usted vaya repasando eso para que podamos aprender lo del lenguaje Assembler, jóvenes. Caso contrario, no va a ser pues difícil entender, ¿no? Es como el día de ayer hablamos algunos términos y ya se me estaban como diciendo, ¿y de dónde salió todo eso? Digamos, ¿no? Como que no le agarramos a veces. Y es porque no queremos llenarnos de contenidos teóricos, jóvenes. Es por eso. No queremos empaparnos, jóvenes, de información. Entonces, esta historia y evolución de la PC, que es un material muy también resumido, me habla de esa parte. Miren, me habla de esa parte. Dice la página número 27. Vamos a la 27. Dice, constitución de la XT. XT era un tipo de computadora que requería, por ejemplo, ser apagada, no se apagaban automáticamente. Dice, ¿no? El chip CPU. ¿De cuál? De la XT. En esa época. Entonces, aquí le va a ir hablando. Mira, está hablando de la época de 1981. Y era la PC de IBM, la IBM PC. Y aquí le está hablando de ese chip. Por ejemplo, Siemens era una de las empresas que fabricaba, jóvenes, ese tipo de dispositivos también. Aquí está la tarjeta madre, su constitución, ¿no?
las memorias, cómo los tenía almacenados, por si acaso en esa época no es que yo iba y me compraba una RAM como las que hay hoy día. El ROM BIOS, mire, habla del coprocesador matemático, los buses, los conceptos para que usted vaya entendiendo cómo es que, qué tipo de conectores había de interfase, ¿no? El DB25 serial, el paralelo, el DB9. Yo harto ocupamos este DB9, al extremo que no sabíamos de memoria su comunicación, porque se ocupaba harto. En otras computadoras ocupaban este tipo Centronics, pero yo nunca ocupé, jóvenes, ¿para qué lo voy a decir? Y obviamente había que saber esta configuración, jóvenes, porque en esa época sí o sí nosotros teníamos que armar cables, porque no había cables que yo vaya al chiriguano, me compre, ni idea, compañero, no existía eso, ¿sí? Eso hoy pues ahí. En esa época no había tanta facilidad de acceso al hardware, no había. Entonces teníamos que aprender a soldar ahí, y con calmita, jóvenes, teníamos que ser campeones para soldar. Eran otros tiempos. Entonces éramos una época donde la computación iba por una etapa muy rústica todavía. Entonces los técnicos sí o sí tenían que saber la configuración de la fuente de poder, los tipos de conexiones que hay que hacerle para sacarle energía, qué cuidado debería tener. De hecho, ¿cuántas veces no hemos quemado una fuente de poder porque no miramos bien dónde le conectamos y lo quemábamos la fuente de poder? Y más aquí viene la constitución de la AT286. Otro chip, mire, aquí estamos. Así que vamos a colocar aquí esto más de la AT, que es otro tipo de chip. Y eso está en la página 39. Fíjense que este material me está adentrando en los contenidos igual de a poquito. Y lo mismo habla, mira el chip, la CPU, la 8286. Estamos hablando de esto de una época cuando las computadoras, podemos llamarlo, no eran todavía Pentium casi no eran Pentium, estaban con ganas de querer ser Pentium. ¿Sí? Mire cómo es los chips en la RAM, cómo se organizaban. Y aquí ya empieza a aparecer los SIM en esta época. Memoria extendida, memoria expandida, direccionamiento de la AT286, dice, ¿no? Y hay algo de código para que más o menos entienda usted, jóvenes, cómo es que se hacía a ese nivel, ¿sí? Cómo se programaba ese nivel. Y obviamente este lenguaje de aquí no es necesariamente C, si puede verlo. Miren, no es C, lo puede ver. Es otro lenguaje, jóvenes, ¿sí? Y más parece, digamos, ¿no?, un lenguaje del tipo batch. Más parece un lenguaje tipo batch. Mire, y aquí ya empezamos ya, jóvenes, con cómo se manejan los tipos de direccionamiento, la memoria, cómo es que sí o sí usted tiene que tener conocimiento de lo que son los valores hexadecimales. Dice, ¿por qué el RAM? Dice, ¿no? Y hay preguntas que se va respondiendo, demostrando, jóvenes, y es bastante bonito este material porque de a poquito me va adentrando en todo ese proceso. Aparecen los códigos ASCII ya para poder estandarizar, jóvenes, la representación de la información. Aparece el chipset y el bus ISA para poder conectar ya discos duros y todo lo demás. Posteriormente ha sido utilizado, ¿sí? Y mira, ahí están sus conexiones, el DMA, el IRQ, las direcciones iOS o iOS, que es el DMA. Acuérdense que el DMA, jóvenes, es un hardware que permite conectar la memoria con los dispositivos de almacenamiento secundarios, jóvenes, ¿sí? A ver, vamos a ir. A ver, vamos a leer cada chip soporte custom rapidísimo. Vamos a leer algún lugar de este. Dice, utilizada, dice, ¿no?, para acelerar los datos de entrada y salida con respecto a la memoria del sistema, manteniendo comunicación directa entre un dispositivo y la RAM, dice. ¿Qué dispositivo? Un disco duro, un USB, cualquiera que pueda meter datos o sacar datos, y la RAM, sin intervención de la CPU. No le tiene que decir CPU, ¿será que puede escribir? No, señor, simplemente el DMA es como otra CPU que realiza eso, la que es forzada a liberar buses, dice, suministrar las direcciones y las señales de control a la memoria.
cada línea DMA transfiere datos de bloque de 64 kilobytes. Fíjese que cada bloque de información que maneja el DMA es de 64 kilobytes, pero para esta versión de 8 bits y de 128 kilobytes de 16 bits, hasta los espacios de 16 megabytes. O sea que podía tener un bloque de 64 kilobytes, pero segmentado de 8 bits en 8 bits. O podía tener 128 kilobytes segmentado de 16 bits. ¿Hasta qué tamaño máximo? 16 megabytes. Entonces eso era lo que tenía la DMA. Y obviamente cuanto más memoria tenga la DMA es mucho mejor. Mira, ahora aquí está hablando de los diferentes conceptos, que es un IRQ, ¿no? Que es, qué sé yo, un stack de interrupciones. Y ahí mira, más cosas, más detalles. Y usted con esto va a aprender mucho más. Más abajo, jóvenes, habla de la Intel también. Intel, ¿sí? Habla de la Intel, si vamos a mirar, ahora viene la constitución de la AT386. La verdad es todo que hasta esta época, jóvenes, le cuento de que yo no tenía todavía una computadora. ¿Sí? No tenía todavía una computadora. Así que, nada, que no podía decir que tenía. Mira, ya está su chip, su tarjeta madre, todo lo demás. Y voy a seguir bajando, porque es necesario, jóvenes, que usted vea de que estos materiales le explican, pero de una forma muy bonita. Y ahora viene la constitución de la 486. Miren, y voy a copiar de vuelta esto. Lo que no copié fue el número de página del anterior. Ah, qué cosa. ...486... Esta es página 99. Bien, a ver, vayamos para arriba, ¿cuál era el otro? ¿En qué página se encontraba? La AT. Se encontraba en la página 83. Ahora vámonos a la 99. Y vamos a ir bajando rápidamente porque quiero que lleguemos hasta las 586. ¿Sí? Aquí está. Y viene, jóvenes, la Pentium, la que llamamos 586. Miren, entonces copiamos lo mismo. Y de aquí para adelante, jóvenes, es lo que nosotros ya conocemos. Y también de aquí para adelante, jóvenes, casi... Pentium. Y de aquí para adelante, jóvenes, muy poco se ha difundido ya información así, por así ya como antes, ¿sí? Hay para comprar, pero todo está en inglés, como usted ya lo ha podido notar. No hay casi mucha información en español. Por eso es que nosotros, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender inglés. Y de aquí, jóvenes, mire, le está mostrando cómo era la Intel, su procesador, todos los detalles básicos, pero bien todavía superficiales. O sea, es bonito este libro para que usted pueda entrar. Y de ahí para adelante lo paran, dice, bueno, aquí para abajo hablamos de los periféricos, hardware controladores, ¿no? Tarjetas, mire, todo lo que hemos ido hablando, jóvenes, ¿para qué sirve? ¿Cómo se representan los píxeles? Los píxeles, jóvenes, no son ni más ni menos que una matriz de bits. No es más, jóvenes, ¿sí? Una matriz de bits que los va leyendo de cierta cantidad en cierta cantidad. Fíjense, ahí están los monitores de tubos de rayos catódicos, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el RAM de video, cómo funciona el otro. Por lo menos aquí le voy a enseñar, jóvenes, mira, aquí está la data, ¿no? Dice formación de icono bitmap. Mire, este es un icono. Cuando antes yo quería crear mi icono, quería crear mi muñequito para que le haga doble clic, tenía que hacer un archivo escribiendo todo esto que está viendo aquí, ¿sí? O algo más, y luego tenía que guardarle un archivo para que cuando el sistema operativo lo cargue o el programa lo cargue, me lo refleje el icono. Entonces aquí atrás hay un icono, hay una figurita con colores, con todo, de acuerdo a los valores que están guardados. ¿Se puede comprender, jóvenes? Aló, pregunto. Sí. Entonces era en otra época, y para poder crear, jóvenes, un botón, para que aparezca un botón en la pantalla bonito y diga una cosa, todo bien,
tenía que hacerse puro 0 y 1, 0 y 1. Ojalá que fueran puros 5, 0, 1. Eran decenas de ceros y unos que había que escribir y no había que equivocarse en ningún 0 y 1 porque si no las letras salían mal, joven. Porque yo no podía escribir una palabra encima de eso, finalmente. Así que tenía que ir grabando bien todo, jóvenes. Por eso eran otras épocas. Para imprimir en la impresora en esa época, jóvenes, yo tenía que escribir línea por línea cómo se iba a imprimir cada línea por impresora, porque mandaba una línea, otra línea, y así era. Entonces yo tenía que hacer mi programa de impresión, loquísimo, compañero. Y si tenía varios reportes, así que tenía que hacer varios programas de impresión para todos esos reportes. Era bien engorroso, era otra época. Hoy en día no, ahora ya hay tecnología que ni yo lo manejo, jóvenes. Por ejemplo, hay Crystal Report, hay un montón de convertirlo a PDF, usted le hace unos cuantos clics, o le llama a la librería, le dice convertir PDF, y pum, ya le crea un PDF en un lugar, usted agarra ese PDF y lo hace como un control C, ¿no? A través de la instrucción del sistema operativo activo, inmediatamente, ¡pam!, le manda a algún lugar. Listo, solucionado. Y por email todavía. ¿De dónde? Desde el código, jóvenes. Entonces crea usted un cliente, digamos, ¿no? Para POP3 o como SMP y no hay más, los envía, Juan. Entonces, desde entonces ahora, jóvenes, ha cambiado harto la computación. Así que yo estuve en esa época, jóvenes, donde teníamos que hacer todo esto. Y aparecieron los monitores EPA, Environment Protection Agency. ¿Por qué? Porque empezaron los monitores a provocar problemas en la gente. Dijeron, este monitor no hace que la gente se enferme, porque en ese entonces dañaban mucho la vista, la mente, el cerebro, los monitores. En ese entonces, hoy lo siguen haciendo, pero con menos, creo que, no tanto como antes, no tan dañino. Ahora solamente nos queman los ojos, nada más. Antes nos quemaban hasta el cerebro, compañeros. Bueno, algún día les explicaré cómo lo hacía, ¿sí? Impresora láser. Mire, voy a parar este material ahí, jóvenes, pero solamente les digo de que este material recién vamos por la página 155 y vemos que tiene cosas muy interesantes. No es como algunos dicen, pero si ese material no tiene mucho, como no va a tener, compañero, este material tiene para aprender bastante y obviamente puede usted, Constitución de la 386, no voy a colocar los números. Constitución de la 386, página 57. A ver, vamos a ver. 57. Aquí hay algunos códigos que no le coloqué, creo. AT 286, página 39. Esto creo. 286. 386. Ya. Y el otro de la página 27. Sí, está bien. Eso quería, joven. Y en la página número 100, creo que es, para adelante vienen los dispositivos, ¿no? Chipset, a ver, viene por aquí, Constitución de la Pentium, ya hemos visto eso. Más abajito, quiero colocarlo así para que usted lo pueda ver. Página número 123. Dice así, periféricos, dice, ¿no? De la PC, de entrada y salida de la PC. Y hablamos de la página 123. Eso, así es. Bien. Guardamos esto, jóvenes, por un ratito. Cerramos esto porque vamos a mostrar el otro material más. Porque ayer ya le pasé esto y dije, bueno, que lo vean los jóvenes. Que sepan de que hemos seguido un lineamiento de aprendizaje que está en los materiales.
Dice que esto para aprender sobre la unidad de central de procesamiento tiene que irse a la página 316 en adelante. Así que 316 en adelante. Desde aquí, jóvenes, empezamos a hablar de la unidad central de procesamiento, del procesador. Y si usted va yendo de lo que es la página, desde la parte 3, lo que es el capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, habla netamente de eso. Y en cada uno de estas unidades habla de lo que hemos avanzado. Hemos hablado de la unidad aritmética lógica, cómo hacen operaciones. Hemos hablado sobre la representación de número entero, signo, magnitud, complemento a 2, convertir jóvenes a diferentes o representar en diferentes longitudes los datos, ¿no? Representar en coma fija. Hemos hecho suma, resta, multiplicaciones, divisiones. Hemos hecho que investiguen el estándar IEEE 19755, ¿sí? Hemos dicho de que vean lo que es la implementación de la aritmética en coma flotante. Bueno, y luego nos hemos metido, jóvenes, a lo que es el control de errores para que sepan cómo lo hace. Y entonces, si usted puede ver, al pie de la letra le va mostrando. Pero aquí maneja un poquito ya más de conceptos teóricos, ¿sí? De lo que hemos avanzado también. Así que yo les sugiero que usted revise primeramente, jóvenes, esos materiales que les he mostrado de la anterior unidad. Y si no entiende nada, empiece por los materiales que le pasa de lo que yo he escrito para ustedes, jóvenes, ¿sí? Empiece por ahí. Porque a veces queremos ya nomás entender los temas más complicados y obviamente nada, pues compañeros, no le hacemos, ¿no? No podemos, ¿sí? Y lo mismo que la estructura y funcionamiento del procesador, dice que está en la página 456. Entonces viene aquí 456 y a partir de ahí le habla la estructura y funcionamiento del procesador, cómo está organizado. Y van a ver de que aquí hay muchos temas muy bonitos. Los registros, los ciclos, los flujos de datos, las estrategias de segmentación que le decía se segmenta, ¿no? Le decía, ¿no? Le hablaba también sobre las interrupciones, y bueno, tantas cosas que le he ido hablando, jóvenes, en su momento de forma teórica mientras vamos. Mira, aquí están cómo se comunican los elementos que componen, digamos, ¿no? El procesador y cómo funcionan, cómo se gestionan los datos a través de los diferentes registros. Creo que le decía, jóvenes, hay hartos registros. Registros es una palabra genérica para más de 10 registros que tiene la PC por nombre. Y cada uno de ellos sirve para algo. Mira, ahí está el registro de datos, registro de direcciones, tenemos registros acumuladores, la base, contador de X, y le decían, no, el registro AX, le decía el registro BX, el registro CX, el registro DX, y así vamos hablando en algún momento. Miren, aquí ya les va mostrando de esos registros para que usted vaya enterándose. Pero como siempre, jóvenes, yo le digo, lea los materiales más elementales para poder entrar a comprender esto. Porque acuérdense que este material ya es un material que nos informa de contenidos un poquito más profundos sobre el funcionamiento, jóvenes, del procesador, ¿sí? Es más, me gustaría que antes de eso inclusive pudiéramos leer este material. Lo voy a organizar así que colocaremos así. Vamos entonces un ratito a microcontroladores de user. Eso también usted lo tiene, ese material está entre los materiales que se le ha pasado y dice aquí. Vamos a cambiar el nombre, vamos a llamar así, ¿no? Microprocesadores y microcontroladores. Habla de los dos este material. Vamos a ver, abramos. Dice, aunque aquí dice microcontroladores, ¿no? Pero habla de los dos, eso sí lo aseguro. Bien. Vámonos directo a la página porque habla de todo. Vámonos a la página 69 donde habla de flip-flop. 69. Miren, aquí habla de lo que son los flip-flop. ¿Dónde está? Pues? La aritmética electrónica, me habré equivocado. Electrónica digital, dividiendo. Aquí están las operaciones, user, on circuitos. ¿Dónde están? Por aquí. Aquí está. Flip-flop SR, para qué sirve, cómo son sus tablas. Miren, la página número 75 para adelante. Entonces vamos un ratito más arriba, vamos a cambiar el nombre. Electrónica digital, vamos a colocarla aquí ya.
y flip-flop. Bien, entonces, como le iba diciendo, más abajo habla sobre los diferentes tipos de flip-flop. Hay varios modelos con sus tablas, cómo se lo hace, miren, ahí su implementación. Y aquí ya le va mostrando una pequeña idea preclara de cómo se los puede implementar y para qué sirven en contadores, jóvenes, ¿no? Para poder guardar datos, cómo funcionan los registros también, ¿no? Cómo lo hace para que guarde los datos. Miren, hay varios tipos de ¿cómo podemos decir? De representaciones de flip-flop. Bien, luego me dice que en la 99 hablamos de memoria. Ya estamos llegando. Miren, memoria. Y obviamente aquí vamos a hablar de memorias, de todo tipo de memoria, memorias secundarias, ¿no? Cómo lo guarda en las memorias secundarias, en los chipsitos, porque debe saber que hay memorias tipo chip también, donde yo guardo, cómo lo borro, ¿no? En las memorias ROM, RAM, ¿sí? Mira, ahí están las memorias. Varios tipos de memoria. Y el capítulo 4 son los microprocesadores y microcontroladores. Entonces, memorias, ¿no? Memoria principal, vamos a llamar principal y secundaria, página 9. Microprocesador 121, bien está. Entonces, y aquí ya empieza con microprocesador. Mire, le está mostrando con gráficas, con líneas, para que usted ya vaya entrando en el funcionamiento del microprocesador y para que recién agarre el libro de William Stading, que es un libro ya más avanzadito. Entonces yo le sugiero ir paso a paso. Paso a paso, vaya jóvenes, no se desesperen. Y al final vienen los microcontroladores, miren, el número 5. Pero no nos estamos metiendo tanto con los microcontroladores, así que, pero si quieres saber algo más de esto, podemos hacer un clic y colocamos 149. Control X, microcontroladores, así le colocamos. Sí, 149. 149, bien, control G, guardamos. Entonces aquí viene hablando de los microcontroladores. ¿Por qué se llama microcontrolador? ¿Por qué más bien no es un microprocesador? ¿Qué le diferencia? ¿No? Entonces son dos cosas que hacen cosas muy similares, pero no es lo mismo. Parecen primos, ¿sí? Entonces fíjese, aquí le está mostrando qué modelos, qué tipo, qué aplicaciones se hace, ¿no? Y todo eso. Y hay otro microcontrolador, mira, otro modelo. Por eso es que utiliza la CPU como herramienta básica para entrar al tema de microcontrolador, porque los microcontroladores jóvenes ya implementan interfaces de comunicación, ¿sí? Y aquí dice servicio al lector, para que pueda usted buscar, digamos, ¿no? Referencias para poder aprender más. Y con eso, jóvenes, termina este material. Entonces, esos materiales que se le ha pasado, jóvenes, son muy bonitos. La verdad, a mí me encanta esos materiales cuando a veces yo los abro, los veo, los leo, ¿no? Y uno aprende harto. La verdad, ¿qué más le puedo decir? Uno aprende harto de esos materiales. Y ya le he dicho que uno de los detalles negativos que tenemos, jóvenes, nosotros los latinos, ¿no? Es que no nos gusta leer, jóvenes. Pero no nos gusta leer no porque sea malo leer. Lo que pasa es que nunca lo hemos practicado. Nunca. Es como que yo nunca me he puesto a hacer ejercicio todos los días sagrados. Obviamente que no me va a gustar, pues, compañero, ¿no? Yo nunca me he metido, digamos, en un asunto de dieta y de pronto me quieren meter al tema de la dieta. No me va a gustar, pues, compañero. Está en contra de mi política de vida. Estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es el detalle, jóvenes, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros cuando entramos y elegimos las carreras de ingeniería informática, sistemas, red, y de pronto nos dicen que tenemos que programar. Para nosotros que estamos empezando, jóvenes, nos cuesta aprender a programar, bregamos cuando queremos aprender a programar. ¿Por qué? Porque en el colegio, por lo menos hace algunas décadas atrás, no nos ayudaban a desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento algorítmico, ¿no? ¿Por qué? Porque no decían esto es así, porque así, listo. Y cuando queríamos preguntar, no me hable, esto es así, punto, no tiene usted por qué discutir, le decía, ¿no? ¿Se acuerda cómo era antes? ¿Aló? ¿Alguien ha pasado por esa etapa traumática? ¿Aló, jóvenes? Sí. ¿No? Entonces, pues no habíamos desarrollado la lógica, el pensamiento, el criterio, todo. Así que eso, después de que vino la edad oscura, han escuchado hablar de la edad oscura, que ni siquiera usted tenía derecho a pensar,
y tantas cosas, solamente algunos tenían derecho a pensar. Es como ahora también hay gente que tiene derechos, bueno, y nosotros no lo tenemos ese derecho, no tenemos derecho. Usted opina, hace más de ellos, termina pues en Palmasola, compañero, termina en Palmasola. Pero ellos sí tienen el derecho de decir y hacer todo lo que quieran. Ellos sí tienen el derecho. Entonces, eran otras épocas. Por eso un escritor muy importante del mundo dijo, jóvenes, que en el siglo pasado peleamos por la libertad de expresión. En este siglo, jóvenes, que estamos viviendo, vamos a tener que pelear y derramar sangre por la libertad de pensamiento, ¿no? El hecho de poder también decidir, jóvenes. Sencillamente dice, usted tiene que hacer esto, si no, no compra, no vende, no hace esto, no hace el otro, nada. Listo, le cuartan el derecho. Así nomás, compañero. Ya, ahora, no estamos diciendo que estamos en contra o a favor de la vacuna y todo eso, sino es el sentido político, jóvenes. Es la orientación política, jóvenes, de los que deciden, jóvenes, sobre el bienestar o desgracia de este mundo. Y hoy estamos en el mundo, estamos en guerra, ¿no? Por Ucrania y Rusia. Entonces, y eso se ha repetido en varios lugares, en Irak, Kuwait, ¿se acuerdan? En Afganistán y en tantos lugares, jóvenes. Yo siempre he dicho, ¿por qué no pelean en su casa si tanto les gusta darse? ¿Por qué no pelean? ¿Por qué tienen que pelear en casa ajena, haciendo sufrir a familias ajenas? Que nada que ver, jóvenes. Bien, es simplemente un comentario, jóvenes, porque el interés que usted desarrolle su capacidad para poder opinar, debatir, o sea, criterio, por eso le doy muchos materiales para que usted cada día mejore. Bien, jóvenes, creo que con esto he terminado y podemos empezar con el examen teórico, jóvenes, ¿sí? ¿Podemos empezar con el examen teórico? Sí. Me falta habilitar, jóvenes, la fecha de envío de esta unidad que estamos llevando, de la tercera unidad, tanto las preguntas como las prácticas. Repito, en las preguntas, como siempre ha sido de costumbre, jóvenes, es responder un conjunto de preguntas vinculados con lo que estamos aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo debe realizar, jóvenes, con su equipo de trabajo, porque obviamente siempre es mejor trabajar en equipo que trabajar solo. Siempre. Segundo lugar, jóvenes, vamos a publicar enlaces para las prácticas. Pero usted dirá, ¿cuál práctica? Esa práctica, cuando he hecho en la práctica de laboratorio, el primero y el segundo son las prácticas. Esa práctica que yo he hecho con la computadora, mientras usted tal vez me escuchaba y le decía, mire, con esto vemos esto, con esto vemos esta información, con esto vemos la IP, con esto vemos todo, ¿no? Esas capturas de pantalla que hemos ido haciendo son las prácticas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ese hecho de poder conectar un cablecito a otro cablecito y que funcione algo, enciendo un ledcito, por lo menos es la práctica. ¿Correcto, jóvenes? Eso que usted está haciendo ahorita en su casa para poder hacer que su proyecto final funcione, jóvenes, es la práctica. Así que lo que tiene que hacer es agarrar toda esa evidencia, todo ese material, todos esos documentos, jóvenes, cargarlo como archivo adjunto a OneDrive y publicarlo. Ahora usted dirá, pero hemos hecho más de 50, más de 60. Busque algo que no sea más de 20 también, pues, jóvenes. ¿Sí? Busque algo que no sea más de 20. ¿Me entendieron, jóvenes? Así que todo lo que hemos hecho con la computadora, ver una cosa, ver otra cosa, usted lo envía y en el nombre del archivo, eso sí, en el nombre del archivo le coloca qué estamos haciendo, pues, ¿no? Ver IP. Visualizar, digamos, ¿no? La configuración del sistema. Listar los archivos. Encender un LED con Arduino. Programar en Python con Raspberry Pi. ¿Me capta, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló, jóvenes? ¿Sí? ¿Ha quedado claro, jóvenes? Ya. ¿El enlace dónde lo subimos? Ya. De las prácticas va a estar pues habilitado en el tercer parcial. Aquí. Miren, aquí va a estar. Donde dice preguntas, las preguntas. Y donde dice actividad práctica, va a estar aquí donde dice la unidad 3.4. No lo he habilitado justamente porque quiero elaborar una listita bonito, biencito, como siempre se lo hago. Y como usted ya sabe de qué se trata, simplemente lo hace y lo envía.
¿Cuáles van a ser la fecha de envío? Para las preguntas va a ser máximo el día miércoles, ¿sí? Miércoles. ¿O no? Martes que sea para las preguntas. ¿Les parece bien, jóvenes? Para las preguntas martes. Sí. ¿Ya? Para las preguntas martes y para la práctica, como son puras fotos, el miércoles ya. Así que yo ya el día jueves yo ya voy a tener la opción de poder por lo menos decirle no lo envió. Por lo menos. ¿Sí? ¿Correcto, jóvenes? Entonces, martes y miércoles, teórico y práctico de la tercera unidad, digamos, los envíos de las preguntas y de la práctica. Bien, jóvenes, entonces, dicho eso, creo que de una vez comenzaremos. Ya se pasó los 5 minutos, o nos damos 5 minutitos para que tome un refresquito y algo, máximo. O empezamos ya. Sí. ¿Está bien? Ya, listo, jóvenes.